gracias a todos, a la universidad, por invitarme a este espacio. Y como muy bien les iban adelantando, la idea hoy es hablar sobre agilidad y diversidad, ¿no? Porque la diversidad y la agilidad están vinculadas dentro de las organizaciones en un contexto altamente desafiante y qué impacto también tiene la innovación. Esto forma parte dentro de la carrera de especialización, así que va a ser como una breve introducción, ¿no? Y poner el tema sobre la mesa. Así que si les parece vamos a comenzar. Pueden dejar obviamente sus consultas y sus preguntas en el chat y ahí seguramente Georgie nos va a ir tomando la palabra o si alguno quiere levantar el micrófono. Meet tiene algunas complicaciones en el tema de que yo voy a proyectar y probablemente no los vea más y de repente vuelva, pero cualquier consulta que quieran hacer está ahí disponible y la idea es hacerlo lo más dinámico posible. Así que si me escuchan bien y ya estamos en horario y por supuesto arrancamos. ¿Ahí se ve bien? Sí, no, perfecto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Y como les adelantaba, les cuento un poquito mi área, ¿no?, de intervención tiene que ver con la psicología. Yo soy psicóloga, profesora de psicología. Hace más de 10 años que me dedico al desarrollo de equipos en diferentes organizaciones en Latinoamérica. Soy docente de diferentes universidades en temáticas de diversidad, de recursos humanos. También trabajo no solamente en empresas, sino en distintas ONGs. Así que traerles un poquito desde la teoría de la práctica qué pasa con las nuevas habilidades, ¿no?, requeridas para el mercado de trabajo. Y lo más desafiante que tiene, me parece, este nuevo contexto en relación a la gestión, ¿no?, y a la convivencia en la diversidad, hace referencia a poder hackear ciertos procesos que damos muy por sentados para poder fomentar la diversidad. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, vamos a ir desarrollándolo a lo largo de esta jornada, pero me parece como importante hacer foco, quizás para los que no están muy en tema en relación a la diversidad, ¿por qué es importante la convivencia y la gestión de la diversidad dentro del mundo del trabajo? Bueno, como siempre contamos, hay 3 puntos que nos parecen claves, ¿no?, y centrales en esta área, que tiene que ver una cuestión, obviamente, desde la ética, desde lo moral. Estamos hablando de la gestión de la convivencia, de la diversidad, de equidad e inclusión, por una cuestión de justicia y para que todas las personas puedan desarrollarse, en este caso en el mundo del trabajo, en espacios libres de violencia y discriminación. Y obviamente están ligados con la Agenda 2030. Después tenemos, obviamente, imperativos que tienen que ver con lo legal, algunos marcos como el convenio 190 del OIT y seguramente, no sé si estamos todos desde Argentina o quizás seguramente haya personas desde otros países de la región. Cada uno de los países tiene cierta legislación sobre la temática que también es importante, ¿no?, tener en cuenta a la hora de la gestión de la diversidad en el mundo empresarial. Y obviamente tiene una pata que tiene que ver con el negocio. Y ya hay muchas investigaciones a lo largo de la región que nos muestran que equipos diversos, ¿sí?, y empresas que pueden desarrollar diferentes puntos de vista, ¿sí?, para el desarrollo de productos, de servicios, obviamente son organizaciones mucho más innovadoras, más creativas, porque pueden trabajar bajo la lógica de la colaboración, de la confianza y del trabajo en equipo. Y eso obviamente tiene un impacto en resultados financieros. Hay muchas investigaciones que hablan sobre la rentabilidad, la productividad, y si bien esto lo vemos así, parece simple, no lo es, ¿no? Después vamos a ver qué pasa en la práctica, pero sí sabemos que tiene muchísimos beneficios. Y vamos a pensar cuáles son no solamente los resultados que tiene la buena gestión de la diversidad y de la convivencia y los roles de los liderazgos para que esto se dé, sino también cuáles pueden llegar a ser algunos obstáculos y algunas estrategias para llevar esto adelante. No sé si ya alguna de ustedes que forman parte de distintas organizaciones están desarrollando prácticas que tengan que ver con la gestión de la diversidad y si también están vinculados esto a la temática de agilidad e innovación o no, todavía quizás lo tienen como puntos de vista completamente desencontrados, que generalmente pasa eso. Bueno, la idea es ir pensándolo un poco más entrelazados, ¿sí? Bien, ahora, el entorno empresarial, como el mundo, está cambiando rápidamente,
¿sí? Hay una aceleración de lo que tiene que ver, como ustedes ya saben, inteligencia artificial, robótica, nuevas tecnologías, ciencia, etcétera, que nos lleva a, no solamente a las organizaciones, sino también a nosotros, que los trabajadores, las trabajadoras, a revisar las formas en las que veníamos haciendo las cosas, ¿no? Estamos frente a los clientes internos y externos más desafiantes, exigentes, infieles también, y poder desarrollar estrategias para retenerlos, fidelizarlos, seducirlos, ¿no? Como se dice también en el mercado, es importante, y empezar a diseñar productos y servicios para todas las personas. Y en este punto, creemos que la agilidad y la diversidad tienen mucho que ver, tiene como mucho enlace. Y en este propósito que hoy tienen la mayoría de las empresas, que tiene que ver con dar lo mejor, ¿no? Poner al cliente en el centro del negocio y poder aportar valor, creemos que las marcas obviamente pueden asumir un papel de cambio, y sí sabemos que todas las personas demandan honestidad y coherencia. Esto es importante pensarlo, porque a veces pareciera como que no hay una honestidad, ¿no? Y una transparencia en este tipo de prácticas, y creemos que para que realmente se puedan aprovechar todos los beneficios de la gestión de la diversidad en pos de la innovación y de la agilidad, bueno, esto tiene que ser como una estrategia sólida, ¿sí? Bien diseñada y acompañada especialmente por profesionales en el área. Les voy a hacer una propuesta como para conocer un poquito la mirada que ustedes tienen sobre esto, y cómo creen en este mundo que está cambiando rápidamente, permanentemente. Ya en el momento que estamos hablando, algún cambio se fue dando. ¿Cómo podemos acompañar desde las organizaciones el cambio que estamos viviendo? Pueden ingresar, si quieren, a menti.com con este código, o escaneando el código QR que aparece en pantalla, y quizás con una o dos palabras que nos puedan contar, así vamos rompiendo el hielo, qué podemos hacer desde nuestro lugar, cualquiera sea, ¿sí? El rol que hoy estés cumpliendo y asumiendo en las organizaciones, en el mundo del trabajo, ¿qué se puede hacer? Recuerden que estamos pensando en cómo esa tecnología, ¿no? Cómo estos cambios de modelos culturales, sociales, políticos, económicos impactan los comportamientos de las personas. ¿Cuáles son esas nuevas demandas? ¿Sí? Y cómo podemos ir, traduciendo esto a nuevas tendencias. Les voy a dejar el link por acá por si a algunos se les es más simple, que a veces pasa. Mucha innovación, pero a veces nos es más fácil con el link tradicional. Perfecto. Y voy a ir compartiendo con ustedes. Ahí está. Bien. Bien, ya van apareciendo, ¿no? Estas palabras de la escucha, obviamente la sensibilización y la capacitación, que es importantísimo. Cambio en la mentalidad, agilidad, poder involucrarse, perfecto. No sé si alguna persona de las que esté acá les gustaría tomar el micrófono, escribir y contarnos por qué. Ahí estoy viendo algunas caras conocidas. Hola, Jiménez. Porque saqué la presentación y me aparecieron caras de rostro. Si a alguna de ustedes les gustaría decir, bueno, ¿por qué consideran que esto es importante? Pensando en este nuevo contexto. Estamos hablando de las personas, ¿no? Más allá de, ahora vamos a ver un poquito más allá de la tecnología. Estamos hablando de qué pasa con nosotros. Con nosotras, con nosotros. Perfecto. Ahí Lu, José, Carlos levantó la mano. Dale, perfecto, lo escuchamos. Sí, totalmente. Yo creo que tener en cuenta estas cosas es realmente, en el fondo, digamos, tiene varias ventajas, pero una de ellas es que es una ventaja competitiva, porque mientras más diverso sea el equipo, digamos, más
posibilidades hay de encontrar ideas nuevas para mejorar. Perfecto, estoy de acuerdo con vos, ¿no? Digo, en un momento, en un mundo donde para hacer como utilizar como ventaja competitiva, estamos pensando en desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de trabajar, ¿no? En las cuales se requieren modelos mentales diferentes, ¿no? Perspectivas diferentes, experiencias distintas, para llegar de una forma ágil a soluciones innovadoras y poder ser competitivos en el negocio, en el mercado. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Y seguramente con varias de las personas que están, ¿no?, escribiendo algunas de estas palabras que están muy alineadas, José, a lo que venías trayendo. La cuestión es, a veces, ¿no?, por lo menos desde nuestro rol de consultores y de capacitadores, y ahí ya me meto más desde la psicología aplicada al trabajo, es que si nosotros no podemos trabajar sobre ciertas formas de pensar y ciertos comportamientos que tenemos como recontra naturalizados, que muchas veces están sesgados, lo único que hacemos es replicar los mismos modelos, a veces utilizando como marcos de trabajo ágil, pero es un como sí, ¿no? Y nos estamos perdiendo, como decía José, el potencial de la creatividad y la innovación que está en ese equipo diverso. ¿Sí? Entonces me parece como que es interesante pensarlo desde ese lugar, decir, bueno, tenemos una fuente acá de riqueza tremenda, ¿no?, que puede impactar en todo lo que estamos buscando la mayoría, que es seguir siendo empleables, seguir siendo competitivos. Estamos en el mundo del negocio, estoy hablando, ¿no? Digo, seguir siendo, que nuestros clientes, colaboradores, colaboradoras, futuros clientes, quieran acercarse a nuestra marca. Bueno, empezar a aprovechar ese talento que está. Sí sabemos también que las personas altamente talentosas prefieren trabajar en empresas y en organizaciones donde se valora la diversidad. Y hoy también con el avance de la tecnología, digo, hablamos de diversidad y se da mucho también temáticas de diversidad cultural, ¿no? Estamos trabajando con el mundo. Y eso es una fuente de riqueza tremenda. Vuelvo a lo mismo, siempre y cuando lo podamos aprovechar y gestionar. Si no, es una fuente de tensión, ¿no? Y se termina haciendo más ruido que otra cosa. Entonces, creemos realmente que vamos por el buen camino si lo podemos aprovechar. En este punto, obviamente, en un contexto tan desafiante, tan cambiante, que seguramente ya lo vieron, ¿no?, en otros webinars, si lo vienen trabajando, este paso del BIC al BANI, etcétera, que no me voy a meter, pero es lo que vivimos, son necesarias formas diferentes de pensar y especialmente, no solamente de pensar, sino de comportarme. Estamos hablando de los comportamientos, de lo que es visible también, ¿no? Y que obviamente está ligado a cómo pensamos, y no solamente tiene que ver con la cuestión tecnológica, sino con la cuestión humana. Y son las organizaciones, obviamente, que sumen tecnología, agilidad y diversidad las que se dice, ¿no?, en un contexto muy cambiante es muy difícil dejar algo como firmado, pero diría un poco la tendencia que son aquellas organizaciones que van a sobrevivir y ser más competitivas. Y vinculando la diversidad con la agilidad, podemos pensar esta articulación como dos caras de la misma moneda y pensar la agilidad para la diversidad en adoptar, por ejemplo, una filosofía ágil para realizar trabajos de la gestión de la diversidad, ¿no? Que ahí no quiero entrar, pero se puede trabajar perfectamente, cómo llevo adelante procesos de diseño y de gestión de la diversidad utilizando un marco de trabajo ágil. Pero yo me gustaría hacer foco hoy, porque el tema de diversidad la verdad es muy amplio y tenemos como que elegir algunos puntos, es cómo la diversidad sustenta la agilidad empresarial, ¿no? Y desde este lugar, la diversidad nos va a permitir siempre como generar organizaciones mucho más ágiles, pero también la diversidad es motor de la innovación, como veníamos pensando. ¿Por qué? Obviamente porque quiero traer la definición de innovación, o por lo menos una de las que yo elegí, que me parece que está alineado a esto que venimos conversando, que esa es una, porque a veces se confunden, decir, bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de innovación? Es una perspectiva y proceso centrado en el ser humano, ¿no? Porque se nos linkea innovación con la robótica quizás solamente, pero en realidad tiene que ver con personas,
que están atrás de esa innovación y que requiere de experimentar, de iterar, ¿no? Y especialmente de un grupo diverso, que aprende mientras falla. Y esto tiene que ver con la cultura del error, ¿no? De la gestión del error. Estamos en un contexto donde para poder diseñar de forma ágil, bueno, vamos a tener que equivocarnos. Y eso también tiene que estar alineado a la cultura organizacional, ¿no? Lo tenemos que pensar en la estructura de gestión, en qué, por ejemplo, quizás si lo llevamos también a diversidad, qué nivel de madurez tiene la organización en estos puntos, cuál es la cultura, y empezar a pensar sobre eso, ¿no? La innovación no es igual a tecnología. Sí, las soluciones innovadoras pueden dar como resultado una nueva tecnología, pero la innovación no es igual a tecnología. La innovación, o lo que genera innovación, ¿sí?, está vinculado con la tecnología, pero está vinculado especialmente con los modelos mentales, con las formas de pensar, ¿sí? Nuevas formas, quizás, de comprensión del entorno y después poder actuar sobre sí mismo para no solamente desarrollar, como les decía, productos, servicios, sino nuevos procesos y nuevos modelos de negocio. ¿De cara a quién? A los clientes internos, ¿sí?, pero también a los clientes externos. Y nos pasa mucho, especialmente, ¿no?, cuando trabajamos en consultoría y en capacitación con empresas de tecnología, que son como que las que están más pegadas a estas temáticas, y empezamos a pensar, bueno, cuando diseñas productos y servicios, ¿en quién estás pensando? ¿Quién es esa persona que es usuaria de ese producto, de ese servicio? ¿Somos realmente inclusivos, ¿no? Inclusivas como organización también en el momento del diseño? Y para poder diseñar esos nuevos productos y servicios, ¿quién forma parte de esos equipos que están pensando? Digo, nuestros modelos mentales son esos anteojos por los cuales nosotros miramos el mundo, que obviamente son subjetivos, funcionan de forma automática, son inconscientes y se van constituyendo a lo largo de nuestra vida por diferentes experiencias, ¿no? Por nuestros estilos de vida, por lo que estudiamos, donde vivimos, ¿no? Un montón de valores culturales, y eso hace, obviamente, que al ser muchas veces rígidos, nos limite la forma que tenemos de pensar. Y a veces hay buenas intenciones, pero como estoy sesgada, mi mirada está sesgada, bueno, generalmente seguimos repitiendo lo mismo. Por eso les decía que quizás utilizamos marcos de trabajo ágiles o algunas metodologías ágiles, pero si no somos ágiles en la forma de pensar y en la forma de gestionar las conversaciones, y no somos inclusivos en ese punto, es una pérdida de recursos, ¿no? Es una pérdida de tiempo. Entonces, es como ir analizando esto. Estaba viendo un caso, no sé si lo han visto, pero del diseño de una valija, ¿no?, que permite la accesibilidad de personas ciegas por aeropuertos, por shoppings, etcétera, y que está diseñada no solamente por una empresa muy importante, sino también con el aporte de profesionales con discapacidad visual, ¿no? Y si uno empieza a revisar las organizaciones de las cuales formamos parte, empezar a mirar bien en los equipos y decir cuánta diversidad, cuánta inclusión realmente hay dentro de las organizaciones, cuántas miradas diferentes tenemos. Entonces, creemos que esto puede llegar a ser altamente competitivo. La relación entre diversidad e innovación en la empresa puede ser articulada y analizada en 3 cuestiones. Lo primero que me parece que es interesante pensar es si hay si está clara cuál es la contribución de cada una de las áreas al desempeño de la otra. No sé si quieren ir haciéndose ese ejercicio o dejarlo para más adelante esta semana, ¿no? Pero cuando se puedan quedarse un ratito para pensar en estos puntos con sus equipos de trabajo, en sus áreas de intervención, piensen, ¿no? ¿Cuál es la contribución de cada uno? ¿La tienen clara? ¿La organización la tiene clara? ¿Los equipos lo tienen claro? ¿Está definido? ¿Está pensado? ¿Y cuál es la percepción que cada área tiene en relación mutua, entre ambas? A veces caminan como
en paralelo, ¿no? A veces se entiende que la gestión de la diversidad pasa por un carril que es único y que le pertenece solamente al área de recursos humanos, de responsabilidad social empresarial, de quizás convocamos a alguien externo, y en realidad esto debería estar como pensado en una lógica mucho más transversal y articulada con el área de innovación. Y la última pregunta, me parece que es importante, es ¿qué puede aprender cada una de la otra? ¿No? ¿Y cómo pueden ir aprendiendo? La diversidad, la equidad y la inclusión deberían ser paraguas de gestión. Entonces, si yo, desde el área que esté pensando en la gestión de la diversidad, como les decía, siempre teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y el nivel de madurez que tenga la organización en estas temáticas, seguramente las organizaciones quizás más robustas, más grandes, multinacionales, tengan ciertas políticas internacionales que a veces llegan a nuestra región, que hay que ajustarlas, por supuesto, porque a veces tiene que ver con otros desafíos o con otras legislaciones, y es un lindo accionar poder hacer esa adaptación, ¿no? Y poder entender cuáles son los comportamientos que nosotros tenemos en nuestra región, y en particular en cada país, porque obviamente eso también impacta. Y otras, quizás empresas que son más chiquititas, más pymes, que están tratando de meterse con estas temáticas y dice, bueno, ¿por dónde comienzo? Siempre tiene que estar claro o decir, bueno, ¿por qué voy a gestionar la diversidad y el para qué, ¿no? Siempre desde esas preguntas está vinculado el diagnóstico, bueno, ¿dónde estoy y a dónde voy? ¿Sí? ¿Cuál es esa cultura organizacional que quiero crear para mi equipo, para mi empresa? ¿Cuál va a ser ese impacto, ¿no?, que quiero lograr hacia la sociedad también? Y estamos siempre hablando de que esta gestión de la diversidad tiene como el impacto a la inclusión, ¿no? Cómo viven las personas esa diversidad en las empresas y que las personas se sientan seguras y cómodas a la hora de poder desarrollar sus ideas, cualquiera de sus rasgos de su identidad, sin miedo a ser o sancionadas, o menospreciadas o discriminadas por algún rasgo de su identidad o por alguna de sus ideas que tengan. Entonces, requiere, como les decía, de diferentes puntos de análisis. Uno tiene que ver con los nuevos modelos de liderazgo. Tienen que ser otros a los que veníamos pensando de un modelo tradicional, donde se sancionan, que pertenecen a otra estructura, ¿no? A otro contexto social, económico y político, donde va pensando el liderazgo desde una lógica más de donde sanciona el error, etcétera, ¿no? En este nuevo modelo de liderazgo es un modelo de liderazgo más inclusivo, que escuchas, más empático, trabajas desde la lógica de la colaboración, tiene esto que se llama mindset de Day, ¿no? Una mentalidad de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Que sea transversal, que está, digo, van a ver que se te transpira esto, lo empezás a incorporar desde todos los ámbitos y que desarrollen esta idea de la seguridad psicológica, crear un ambiente seguro para las personas, ¿sí? Y obviamente que esté vinculado con comportamientos libres de discriminación y de violencia que permitan, obviamente, la convivencia en la diversidad para aprovechar ese talento. Pero esto, como les decía, suena lindo, beneficioso y simple, pero en la práctica a veces cuesta. ¿Por qué cuesta? Bueno, porque podemos, obviamente, crear perfectamente la igualdad y la no discriminación y en un mundo justo y equitativo, y sin embargo mostrar ciertos sesgos inconscientes y prejuicios hacia determinados colectivos. ¿Por qué? Bueno, primero por algunas cuestiones. Porque sesgos inconscientes tenemos todos, todas las personas tenemos estos tipos de sesgos, se constituyen, según UNICEF, en nuestro cerebro a partir del 4º y 5º año de vida, y obviamente se van formando a través de las interacciones sociales, culturales, y los mensajes que fuimos recibiendo en nuestra crianza, por el paso por las instituciones educativas, laborales, los medios de comunicación, ¿no? En relación a ciertos estereotipos
hacia determinados grupos. Entonces, obviamente, esa información termina impactando en la constitución de estos sesgos inconscientes. El problema que tienen estos sesgos, ya vinculándolo también con los modelos mentales, es que disparan microdiscriminaciones, esas discriminaciones cotidianas, estos comportamientos que se dan de forma natural y que ni siquiera nos damos cuenta muchas veces, y que plagan permanentemente las interacciones que yo tengo con otras personas. Y quizás estoy trabajando, estoy liderando un equipo de trabajo, o estoy con alguna persona que forma parte de la cadena de valor, o en una entrevista para alguno de los puestos que tenemos disponibles, y está actuando mi sesgo, ¿sí? Y probablemente ese sesgo haga que no pueda escuchar lo que la otra persona tiene para decir, ¿no? Como le pongo directamente un freno, y obviamente impacta, ¿no? No solamente en la percepción de talento de los demás, sino en mi toma de decisiones y quizás el desarrollo de carreras de otra persona, terminando en una discriminación. Entonces, hay que ser conscientes, por eso yo les decía esta mirada desde la psicología, ¿no? Aplicada al mundo del trabajo, porque no podemos pensar estas grandes variables de diversidad, agilidad e innovación sin entender que somos las personas las que ponemos en juego todo esto. Y si son los sesgos inconscientes los que terminan impactando en estas microagresiones, bueno, entender qué es una microagresión, como les decía, estas conductas rápidas que se dan, a veces quizás es más simple verlo como lo que se dice, fue un chiste, fue una broma, o un comportamiento que se da, como les decía, muchas veces por acumulación, ¿no? Y la persona que lo recibió a lo largo de su vida o en la organización un montón de veces, y cuando se da esa acumulación de microagresiones permanentemente, no dejar hablar a una persona, no escucharla, no permitir la incorporación, bueno, varias seguramente pueden identificar ustedes, que obviamente tienen una trama de poder, un privilegio atrás que sostiene, ¿no? Una conducta de privilegio que sostiene esa microagresión, bueno, termina obviamente generando la no creación de este espacio de seguridad psicológica. Y la persona que recibe permanentemente estas agresiones, obviamente además de tener un sufrimiento psíquico, lo que termina impactando es un malestar general, ¿no? Y la imposibilidad de poner en juego su talento, ¿sí? Como les decía, por miedo a pasar por una situación violenta. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder gestionar estas microagresiones? Bueno, hay algunas estrategias. Primero, lo que deberíamos hacer todos, que apareció ahí en esa nube de palabras, es la escucha empática, ¿no? Me parece que es una de las principales. Hay que aprender muchas veces a escuchar empáticamente, estamos muy acostumbrados quizás a hablar más de lo que escuchamos, a ponernos en el lugar del otro, no estar a la defensiva cuando quizás, y estar abiertos y disponibles para recibir feedback, ¿no? De algunos de nuestros comportamientos, quizás encontrar algunos marcos de regulación en los equipos y conversar, si podemos detectar una microagresión, enseguida poder conversarlo entre todos para poder modificar ese comportamiento o tener como esa libertad de que alguien pueda levantar la mano y decir, bueno, ojo que pasó esto, o que tener esa pauta de decir, bueno, lo conversamos en otro momento, pero que la persona que levante la mano para decir, acá se está dando una microagresión o hay una microagresión que se dirige hacia mí, quizás uno dice la microagresión, ¿no? Para ponerle ese nombre, tiene que ser, bancado por el equipo y especialmente por los líderes, ¿no? Por las personas que ocupan lugares, las líderes, las personas que ocupan lugares de liderazgo. Porque si no, puede llegar a pasar, ¿no? Que la persona lo dice una vez o alguien acompaña y después no hay sostén, ¿no? Un acompañamiento real y queda en la nada porque las personas sienten que para qué se van a seguir exponiendo si después no hay una corrección de ese comportamiento. No estamos hablando de acoso ni otras formas de violencia mucho más complejas, que obviamente tienen que ser denunciadas
rápidamente, hay canales de denuncia, ¿no? Protocolos en las organizaciones, sino estamos hablando de los comportamientos que se disparan rápidamente por esta cuestión de lo naturalizado que tenemos desde la socialización. Entonces, creo que cada uno de nosotros tenemos que hacernos cargo, ¿no? De cuáles son nuestros sesgos que actúan, qué comportamientos tenemos y poder estar como disponibles para poder cambiar comportamientos. La neurociencia y la psicología nos muestra que si bien nuestros sesgos se constituyen desde muy chicos y tenemos la posibilidad, ¿no? de cambiar, y cuesta cambiar muchas veces, es posible. Podemos generar nuevas conexiones neuronales hasta el último día de nuestra vida. Entonces, primero lo que tengo que hacer es darme cuenta, ¿no? Y si no lo veo, estar disponible empáticamente y con una mirada muy reflexiva de que esto está sucediendo. Pero atrás de este comportamiento hay un pensamiento. Entonces es importante liderar esos sesgos. Puntos y estrategias para hacerlo. Autoconciencia, ¿no? Reconocerlo. Hay algunos test de asociación implícita que se pueden hacer, que son gratuitos y si a alguno le interesa después se los podemos compartir, pero para poder evaluar ese sesgo y a veces uno se sorprende porque dice, pero ¿cómo? ¿Yo de ese sesgo? No puede ser. Bueno, es interesante hacer el ejercicio para poder verlo y analizar nuestro comportamiento organizacional a lo largo de los años, entender ese sesgo de dónde viene, por qué, y especialmente tener discusiones con otras personas en espacios seguros, ¿no? Quizás espacios de sensibilización, de conversación. A nosotros nos resulta muy efectivo el trabajo especialmente con líderes en grupos pequeños, muy reducidos, seguros, ¿no? Para poder conversar de lo que uno va pensando, de los miedos que aparecen, del no saber qué hacer. Entonces, esto nos parece como estrategias que son, estas que llamamos buenas, bonitas y baratas, ¿no? Que requiere más de una cuestión de introspección y del pasaje a la acción. Algunas de las otras estrategias que podemos llegar a pensar también para la convivencia en la diversidad, bueno, por supuesto, reconocer los privilegios que cada uno de nosotros tiene para ponerlos al servicio de la inclusión, como les decía, liderar nuestros sesgos, gestionar las microagresiones, preguntar a la otra persona qué necesita o cómo se hace y no pretender que uno lo sabe todo porque no es así. Y si no sabemos sobre la gestión de la diversidad o por dónde comenzar o cómo hacer, consultar. Hay muchísimas ONGs, consultoras, especialistas que pueden orientar un poco en esas posibles intervenciones. También ser primera escucha, ¿no? Cuando una persona atraviesa alguna situación de acoso o de discriminación, bueno, si yo soy la persona elegida para que me lo cuente, escuchar, ¿no? Escuchar activamente, escuchar empáticamente, sin juzgar a la otra persona, sin meter presión para que haga algo. Bueno, esto también, ¿no? Requiere muchas veces de entrenamiento, pero se puede hacer, como también esto de crear espacios de seguridad psicológica, tener comportamientos respetuosos. No, volvemos a hablar de comportamiento. Y ser pacientes, ¿no? Ser pacientes, la tolerancia con otras personas, con nosotros mismos. Estos procesos de cambio muchas veces, tiene que ver con un cambio cultural, ¿no? Muchas veces generan resistencia, demoran. Las personas podemos muchas veces tener la mejor intención de modificar comportamientos y, bueno, requiere muchas veces para crear nuevos hábitos la repetición, pero creo que si hay como honestidad y buena voluntad, se puede hacer. Entonces, bueno, crearnos como, ¿no? Como ciertas pautas de convivencia entre los grupos para ver cuáles son esos márgenes de acción. También podemos participar de espacios de sensibilización y capacitación. Hoy las organizaciones lo están haciendo internamente, pero si no hay un montón de otros espacios abiertos. Informarse, formarse. Me parece que eso es sumamente importante, como también muchas veces participar de algunos grupos de interés.
que se dan dentro de las organizaciones y empezar como a tener una cuestión más activista, si querés, en algún punto, pero es de empezar a involucrarse con ciertos grupos, y no necesariamente yo me tengo que involucrar con un grupo, con alguna identidad del cual tiene que ver conmigo, sino que, bueno, acá estamos hablando de valores, ¿no? Estamos hablando de respetar los derechos humanos y de generar estrategias para lograr esa equidad. Así que son como lindos espacios para poder participar e involucrarse, y obviamente lo que tiene que ver con esto, les decía anteriormente, ¿no? Como el liderazgo inclusivo y la gestión de la diversidad, de la equidad e inclusión, me parece que tiene que estar como central. Como una mirada siempre transversal, no esperando, si bien obviamente una responsabilidad en la gestión de los diferentes roles, bueno, que depende también de cada uno de nosotros, nosotras qué podemos hacer, ¿no? Para empezar a cambiar ciertas pautas. La idea es un poco achicar brechas, ¿no? Con estas acciones, que las personas podamos tener las mismas oportunidades, que se nos brinden las oportunidades laborales y el desarrollo por nuestro talento, por nuestras capacidades, porque se nos brinden oportunidades, especialmente a los grupos menos favorecidos, para poder desarrollar sus carreras, para que puedan aportar estas ideas, estas miradas diferentes, que obviamente sea como apreciar todo eso en pos de la innovación. Lo que les proponemos para siempre, yo, por lo menos es mi lema, es ser sponsor del cambio, ¿no? Digo, que cada uno de nosotros pueda entender que tenemos un rol, podemos tener un rol activo en esa convivencia de la diversidad y ser agente de réplica, ¿no? Llevar estas conversaciones, llevar estos temas a las mesas de trabajo, a las conversaciones con amigos, con amigas, en la familia. Estos son temas que son sociales, que son humanos, ¿no? Que todos tenemos algo seguramente para poder compartir. Es sumamente gratificante y movilizante, ¿no? Y te da como esa esperanza siempre de que esto puede cambiar y achicar esas brechas cuando pasamos por diferentes organizaciones, en diferentes grupos, y las personas empiezan a contar sus miedos, ¿no? Sus preocupaciones, los obstáculos que atravesaron, las cosas, a veces los comportamientos que tuvieron sesgados sin darse cuenta, y aprender del error, ¿no? Digo, no solamente para diseñar, como les decía, un producto, sino para diseñar nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de vincularnos de una forma mucho más respetuosa, que me parece, y mucho más humana, ¿no? No sé si les dejo unos minutitos. Obviamente agradecerles, ¿no? Estamos ya llegando al final. No sé si quedó alguna pregunta, algo que quieran sumar. Ahí, Sí. Jessica. Ahí te quería agradecer por este espacio, porque a mí me pasó, Gira, en un lugar en donde trabajaba antes, que me di cuenta tarde, como decís vos, de esta idiosincrasia y cultura organizacional. Y cuando empecé a notarlo, bueno, después me desvincularon sin justa causa, pero ahí, digamos, esto es importante, generar el cambio. La verdad que está bueno conversarlo y demás, porque hoy en día, por ejemplo, yo estaba trabajando en el sector de salud, hoy los pacientes, yo era secre, los pacientes me agradecen, los veo día a día. Trabajé 7 años en ese entorno, entonces me dicen gracias por mostrarme, gracias, y yo esto de no animarme a ver esto de que no es por nada la idiosincrasia, digamos, de las profesiones y además cómo te llevan, y yo estoy chocha de haber salido de esa realidad. Bueno, Jessica, gracias por tu comentario y tus Y me palabras. gustaría que me pases justamente el link del...
Sí, sin lugar a dudas. Te los vamos a hacer llegar. Bueno, lamentablemente hay muchas organizaciones que tienen estas prácticas, ¿no? Que terminan comportándose casi de forma patológica, que termina generando mucho sufrimiento a las personas que forman parte, y a veces uno está como en ese mundo sin poder, en ese mundo cultural, organizacional, sin poder darse cuenta, no puede salir porque está todo tan naturalizado que es muy complejo la salida, porque genera un riesgo muy alto también la salida. Pensemos que el trabajo, obviamente, no solamente tiene que ver con la subjetividad, con la motivación, muchas veces también tiene que ver con una cuestión económica, de sostén familiar. Entonces no es tan fácil la toma de decisiones o poder ver ciertas cosas para las personas, ¿no? Ahí yo estoy yendo más a los trabajadores y trabajadoras, que como traes el caso vos, Jessica. Pero me parece que acá requiere una responsabilidad de aquellas personas que son las que tienen la obligación de hacer toma de decisiones. Pero me parece que es una conversación, como decís, que tenemos que tener todos, todas, y especialmente de cara a las generaciones que vienen. Porque si nosotros hoy nos comportamos así, porque también recibimos cierta información, a veces, como decimos, sin querer, ¿no? Y muchas veces, pero bueno, también hoy que tenemos esa información, decir, bueno, ¿qué puedo empezar a cambiar, ¿no? Desde mi comportamiento, desde mis mensajes, de cara a las nuevas generaciones. ¿Qué mundo quiero dejar, ¿no? Así que me parece que es un debate que nos involucra a todos, a la sociedad en general, a las empresas, por supuesto, porque tienen los recursos, porque tienen la influencia en el mundo, ¿no? Son actores principales para este mundo el cual estamos viviendo. Pero bueno, desde cada uno de nuestro lugar, y ahora, ¿qué podemos hacer, no? También como comprometernos. Juli. Gracias, Jessica. Bueno, buenas tardes y bueno, primero que nada agradecer, me parece súper importante estas temáticas, más que nada darle visibilidad, ¿no? Y tomar conciencia. Es importante, como dice Jessica, le pasó a uno del otro lado en cuestiones de empleabilidad y también para cuando uno está de ese lado. Y es muy importante esto de las microagresiones que a veces uno no se da cuenta. Entonces, me parece bastante interesante tomar conciencia de esto y hacerlo visible. No solo para incorporarlo en una empresa, en una organización, sino también para hacer un cambio de paradigma en cada uno. Totalmente. Así que, bueno, nada, agradecerte, Lucía, la verdad que es un placer. No, muchas gracias, y está buena la reflexión, ¿no? Porque después si podemos empezar a mirar, por eso digo, es un cambio de mirada, como lo que decía Juliana, es un cambio de mirada, y ese cambio de mirada termina impactando también en el comportamiento y en la toma de decisiones que llevamos adelante. Pero a veces mirarse al espejo y darnos cuenta que tuvimos o tenemos ciertos comportamientos que pueden llegar a sesgar a otras personas, a discriminarlas. Es una herida narcisista. Acá veo a algún colega por acá. Y a veces no tenemos ganas de enfrentarnos a eso, pero tenemos que hacerlo. Por eso está vinculado a la cultura del error y a la temática de agilidad, digo, está como todo, ¿no? Porque ahí es darnos cuenta de que, bueno, nos equivocamos, y ahora qué podemos hacer para empezar a cambiar, ¿no? Y por eso creo que generar espacios seguros, de mucha confianza, que este marco de agilidad lo requiere también, es donde uno puede levantar la mano y decir, no sé qué hacer con esto, ¿no? El tema de la gestión de la diversidad genera mucha resistencia, ahí parece miedo, las personas tienen miedo a meter la pata, en las gerencias nos convocan y dicen, no sé qué hacer, no sé cómo decir, no sé cómo hablar, ¿no? Bueno, forma parte de, hay que hacerlo, por eso digo que hay que tener paciencia con uno que está como, a veces la cabeza está buscando, y con otras personas, me parece que pasa por ahí. Buenísimo, Lu. Tenemos a Javier y a Silvia. Bueno, cerramos con ellos, Dale. así podemos dar la info
cortita, de manera corta sobre la especialización. Perdón, Georgie, tenemos una previa que nos quedó de José Carlos Teruzzi, quien consulta, ¿cuál crees que es el impacto potencial que tiene en la carrera de un profesional certificar en agilidad? ¿Y qué diferencial puede aportar un profesional que tiene estas habilidades adquiridas? Bueno, ahí José, si querés, le dejo después la pregunta a Georgie, que va a hacer la presentación de la certificación, y lo vinculamos con eso, si me esperas unos minutitos. Dale, genial. Dale, muchas Buenísimo, gracias. Lu. Bueno, Silvia. Hola a todos, ¿cómo están? No, yo solo quería agregar a todo esto que me parece de alto impacto y de la nueva mirada que hay que tener en las organizaciones y que uno lo lucha día a día. Es más bien, lo que yo noto mucho es el lenguaje, ¿no? El uso, el acostumbrado, el lenguaje, muchas veces con violencia, ya culturalmente uno se ha criado con esos sesgos en la manera de tratarse el uno al otro, contestar mal, y a veces no es tan solo el lenguaje verbal, sino el lenguaje gestual, y que muchas veces marca más que lo que vos podés decir con las palabras, ¿no? Uh-huh. Y ahí a veces produce esos momentos de quiebres que hay en las organizaciones, y que la escucha a veces no lo capta, sino lo capta la mirada, lo capta la percepción, lo captamos desde otro vínculo, que si vos no estás preparado no te podés dar cuenta de ello. Entonces eso también es muy, trabajar mucho la manera de decirnos las cosas, saber cómo nos decimos las cosas que nos decimos, para tratarnos con afecto, con empatía, que no sea agresividad, violencia para reclamar algo, sino el agradecer, el pedir por favor, el saber acceder al corazón del otro, o al que el otro te responda. A veces pedimos mal y también, por supuesto, se nos contesta mal, ¿no? Eso quería aportar, nada más, gracias. No, gracias a vos, Silvia. No lo nombré, pero lo que decís es clave, el tema de la gestión de la comunicación de cara para afuera, ¿no? Pero también internamente, las comunicaciones interarias, internas, de cara a los equipos, pero también la comunicación interpersonal. Porque ahí es donde es ese comportamiento que decís, que lo hemos visto y lo vemos en un montón de reuniones, donde está todo como todo preparado y montado, banderas, no sé qué, ¿no? De diversidad, no sé qué, y cuando uno puede escuchar las conversaciones que se dan, hay ciertos comportamientos, como decís, de lo no verbal, que traban una conversación, que generan un freno, ¿no? Que no permiten la escucha, por supuesto, totalmente, estoy de acuerdo. Coherencia entre lo que está, como decía, sponsoreado, entre lo que uno Exacto. lo vive en lo cotidiano. Gracias. Gracias a vos. Mi consulta Javier. es Sí. para empresas para empresas chicas, digamos, pequeñas, que quizás no tienen un área de diversidad o de género como grandes empresas. ¿Cómo rompes o cómo metes el tema, digamos, de género ahí? Porque, bueno, Okay. Tengo un conocido que tiene una empresa pequeña, que son 40 empleados, no tiene... y bueno, y la idea era darle una mano a la comunidad trans, ¿no? Pero ¿cómo metes, digamos, gente y que bueno, que el resto del personal, digamos, ¿cómo influís ahí? ¿Cómo podés hacer? Bueno, ahí... ¿Cómo abrís el tema, digamos, en la compañía Sí. pequeña, digamos? Perfecto. Recuerden esto que venimos hablando, ¿no? Digo, el tema de diversidad no solamente tiene que ver con género, sino que tiene que ver diversidad cultural, generacional, bueno, otro tipo de diversidades. Y como decís, quizás lo más importante, por lo menos para arrancar, es esto que yo te decía, ¿no? El por qué y el para qué. Entender cuáles son quizás los puntos, ¿no? O los ejes de diversidad que están linkeados, quizás para comenzar, para aquellas organizaciones que están recién dando sus primeros pasos, ¿no? Linkeados con los intereses de la región, ¿no? Y que en este caso es uno de los que vos nombrás, tiene que ver con nuestra región, y también con el negocio, y empezar quizás con espacios primero de sensibilización
con las personas que toman decisión, ¿no? Empezando a meter el tema en la agenda, un espacio de escucha y de entender que esto tiene un impacto, como decía, social, ético, nos transforma en mejores personas, tiene un impacto en las mejores prácticas, en innovación, como llevando un poco estas conversaciones a la mesa para que después todos los procesos que se vayan dando acompañados tengan sentido y que después a veces lo que se genera es, no estoy apurado, tengo que incorporar, ¿no? A veces por legislación, otras diversidades al equipo, y sí, yo creo, ¿no? Por lo menos de mi experiencia, si no hay una etapa previa de trabajo de esta cuestión cultural o en paralelo, puede generar mucha más resistencia porque a veces la persona señalada cuando entró por el CUP o entró para la foto, y eso también genera mucho desgaste para esa persona que en realidad le interesa porque tiene las competencias para el puesto, ¿no? Pero es señalada porque empieza a recibir esas microagresiones. Entonces, creo que son algunas de las estrategias. Siempre lo que les sugiero es consultar quizás con especialistas y analizar especialmente esa organización, dónde está parada, qué quiere, cómo es el modelo de cultura, y hacer algo que sea chiquitito, pero que esté alineado ahí, no tirado de los pelos, ¿no? Que la gente diga, pero esto no tiene que ver con nosotros. Perfecto, Lu. gracias. Súper claro. Me encantó. Bueno, sabes que me gusta esta temática y bueno, fíjense que no sé si han visto información sobre la especialización, pero Lu lleva adelante un seminario y va a estar ampliando sobre esta temática, ¿no? Porque como bien surgen un montón de preguntas, ¿no? O de reflexiones propias, o esto de contar mi caso, ¿no? Como trajo Jessy, o mismo cada uno de nosotros, ¿no? ¿Quién no sufrió alguna vez una microagresión? Le estamos poniendo nombre, pero esto nos ha sucedido en algún momento, ¿no? En líneas generales, sea en el ámbito laboral, que es lo que nos convoca hoy, o sea en otro espacio. Así que bueno, da para larga data y seguir conversando. De mi parte, Lu, te agradezco porque fue clarísimo y súper rica la charla, la exposición que hiciste. Dani, ¿querés que comparta un poquito sobre la especialización rápido en unos minutitos? Mientras Vos vos después le pasás la información a los... Exactamente, la presentación que realizó la especialista Lucía Prado y también la información referente a la especialización. De todas maneras, mientras explicás, yo voy a estar escribiendo en el chat la información de lo que refiere el texto que vas a leer. Bárbaro. Voy a ser concreta. Bueno, a ver, acerca de la especialización, como objetivos, tenemos 4 objetivos centrales: explorar los fundamentos del agilismo e identificar oportunidades para nuevas formas de ser y de hacer en las organizaciones. Conocer el impacto de la agilidad en los negocios centrados en la adaptabilidad al contexto con foco en la generación de valor de los clientes. Brindar un amplio conocimiento teórico práctico que les permita transferir a su tarea cotidiana generando un valor diferencial. Formar expertos que implementen metodologías ágiles en sus organizaciones. Y ahora vamos a ver para qué, ¿no? Esto de formar expertos. ¿Cómo es la cursada? La duración del posgrado, de la especialización, es de 1 año. Es en línea, a través del campus, o sea, es a distancia. Es asincrónico, pero sí le damos valor a generar encuentros sincrónicos opcionales, ¿sí? ¿Qué digo con esto? El docente promueve un encuentro y en función de eso, bueno, quien puede, ¿no? En términos de su propio compromiso o capaz otros compromisos no le permiten lograr acceder, ese encuentro queda grabado para poder ser visto por el alumno. El título oficial de posgrado está avalado por la CONIAU, ¿sí? Con validez nacional,
Consta de 8 módulos mensuales y consecutivos. Y en esto hago una aclaración. Este posgrado empieza ahora en agosto, ¿no? Y tenemos el primer cuatrimestre con 4 módulos iniciales, y luego en abril del año próximo estarían terminando la cursada. Y tenemos un trabajo práctico final de integración, ¿sí? Con un taller donde se le darán las pautas para la realización del mismo. Módulos a cursar, y acá, si ustedes observan, hay como una mezcla, ¿no? Entre un marco, ¿no? Que tiene que ver con la introducción a la agilidad y cultura organizacional, como un paraguas, ¿no? Para poder abordar esta especialización, y luego van teniendo distintas materias, ¿no? Que algunas son más duras, más vinculadas al hacer, y algunas son más blandas, ¿no? Más vinculadas al ser, a las relaciones, y un poco esto que compartía Lucía durante la presentación. Tenemos marcos y procesos de trabajo ágiles, Kanban, Lean, Scrum. Después tenemos gestión de equipos ágiles, seminario de actualización, que es donde Lu va a estar abordando todo lo que tenga que ver con diversidad, innovación en este paraguas de agilidad. En el segundo cuatrimestre tenemos la tecnología como herramienta en la agilidad, ¿no? O sea, como específicamente es ver qué herramientas tecnológicas podemos utilizar para fomentar, ¿no? Contextos colaborativos, de acercamiento, ¿no? Donde todos podamos co-construir a través de estas herramientas. Prácticas ágiles, pensamiento de diseño o design thinking, prácticas ágiles, estructuras liberadoras, liderazgo y agilidad y mejora continua. Y acá cuando les hablaba, ¿no? Del trabajo final, la idea es, a partir de una problemática puntual, elaborar un proyecto que tenga que ver con la agilidad organizacional y evidenciar la integración de los aprendizajes y contenidos resultantes del proceso formativo de la especialización. Y se me viene a la mente acá, ¿no? La pregunta de Javier: ¿cómo hago en una pyme para trabajar la diversidad o la agilidad, ¿no? Por ejemplo, entonces es irme echando, ¿no? esta problemática o este abordaje que quiero realizar en alguna situación puntual, irme echándola con los conocimientos adquiridos en cada una de las materias. Bueno, con Andrea ya nos presentó Daniela, estamos en la dirección académica, y el equipo docente, bueno, tenemos a Lu, que habla con todo el tema del seminario, específicamente hablando de esta temática. Mariano va a trabajar todo lo que es herramientas digitales, tecnológicas. Darío Oceani, equipos de trabajo. Paula, introducción a la agilidad. Andrés Fiorino va a estar trabajando mejora continua. Andrés, Marcos, Kanban